Estoy sentada en una roca, con la cabeza apoyada en mi mano. El cabello plateado cae sobre mi regazo y mis viejas y cansadas alas reposan junto a mí. Amanece. Miro el despertar del día, la suave llegada del sol, el mundo arriba, la tierra abajo, iluminada por la luz de la mañana. Y yo, testigo de miles de amaneceres, recuerdo de manera imprecisa hoy, cuando mi muerte está ya cerca, que hace mucho tiempo estas alas que hoy definen mi condición de ángel fueron invisibles. Se celebraba una fiesta de primavera en el campo a la que fui invitada. Niños y mayores bailaban para celebrar el fin del frío invierno, el abundante nuevo verdote de los campos y las buenas cosechas venideras. Mi tarea era muy especial. Fui enviada a recoger luz. Así, mientras la gente de campo cantaba y bailaba, yo abrí mi saco de piel para dejar que su luz lo llenara. Fui de pueblo en pueblo, mientras era saludada con gran amabilidad y cariño por sus habitantes. Al llegar a la última aldea, cuando ya casi tenía luz suficiente, alguien me detuvo. «He oído hablar de ti», me dijo un chico joven cercano a mi edad de entonces. «Eres el ángel que recoge la luz para salvarnos de la noche eterna». «Estás en lo cierto», respondí yo, quizá demasiado arrogantemente para ser un ángel. «Pero, si eres un ángel, ¿dónde están tus alas?». Me quedé perpleja por un momento, segura de que mis alas estaban donde siempre habían estado, unidas a mi espalda. Pero intenté batirlas y nada. Miré tras de mí y no vi nada. Entonces, presa del pánico, miré en mi saco mágico. Nada. ¿Dónde estaba la luz?
Me llamo Gracia. Así es como me llama siempre mi padre, aunque no sé muy bien por qué. Mis amigos me apodan Grisácea, porque estoy ahí a medio camino, entre lo blanco y lo negro, entre un chico y una chica, entre un ser humano y un ángel. Tengo 17 años y llevo varios tatuajes en mis alas, además de un pendiente en la nariz. Nosotros, los ángeles, hemos estado dando vueltas ahí arriba hasta ahora. Cada día miramos a través del horizonte, la ciudad, ese patio de recreo urbano para ángeles adolescentes terrestres. Y cada día vemos cómo, sin pausa, esa ciudad se extiende. Vemos con pavor cómo desaparecen los árboles, cómo se secan los ríos. Podemos predecir la pérdida de miles de cosechas futuras. Miramos con asombro a los ángeles con forma humana que ven sin ser vistos, oyen sin ser escuchados, tocan sin sentir el tacto ajeno. Veo la compasión desaparecer de sus vidas como si tan solo fuera algo pasado de moda. La compasión, pasada de moda como lo estarán mis alas tatuadas, cuando yo sea vieja y mucho más sabia que ahora. Como una ráfaga pasa a través del cielo por la frontera que nos separa a ti y a mí. Bato mis alas hasta el corazón de Nueva York, de Madrid o de Moscú. Me arrastro por callejones cubiertos de grafitis, buscando un mensaje en los ojos de la gente. En una esquina veo a una mujer con un bebé recién nacido. Me mira con ojos inocentes. Acaricio su cara suavemente. Ella sonríe y llora. Pasando una curva, junto a una calle llena de tiendas, veo un hombre tirado en el suelo. Le ayudo a levantarse. Entonces voy hacia ti. Me miras con extrañeza. No puedes ver más allá de mis tatuajes, de mis piercings, más allá de lo que en mí es diferente a todos vosotros. Pero permites que coja tu mano. Déjame que te muestre compasión, te digo. Te guío hasta lo que antes era un jardín. Jardín que cuidaba tu padre cuando tan solo eras una niña. Pero lo has olvidado. Porque desde hace años ese espacio es ahora un parking. Mira, señor. Y allí, haciéndose un hueco entre el cemento, ves una solitaria flor roja, perfecta y bellísima. Ahora lo recuerdo todo, me dices, y te dejo allí, maravillada, como una niña adulta en el jardín de su padre.
Soy un ángel pequeño, de 8 años, para ser exactos. Tengo la nariz torcida y unas alas diminutas. Me gustan porque me hacen sentir especial, diferente a todos. Pero sé que soy un ángel especial por más razones. Soy el único ángel de mi edad que tiene un amigo humano. Ella es como yo, tiene 8 años. Donde ella vive es casi primavera y en el jardín de su madre las flores asoman ya sus cabecitas entre la nieve. Pero ella está triste. Al principio pensé que era porque era incapaz de ver sus propias alas. Pero el otro día supe que su tristeza se debe a que su mejor amigo se ha mudado lejos y ella creía que ha perdido la única posibilidad de encontrar a alguien a quien querer. Ella es lo que los adultos llamarían una niña solitaria. Pero aunque mis alas son pequeñas, mi amor es muy grande. Así que fui a verla el otro día, cuando antes de acostarse miraba por la ventana el final del invierno. Sonrió cuando me vio cantar y bailar para ella. Y cuando me tiré en la nieve y agité mis alas. Al elevarme pudimos ver mi marca en la nieve y me sentí contento, porque la niña reía feliz. Dulce niña, digo esta madrugada desde la roca de mi vejez. Dulces niños. ¿Qué hacemos cuando la nieve se derrite? Cuando la huella del amor se ha ido. Os conté que hace mucho tiempo no podía ver mis alas. No porque no estuvieran allí, sino porque en la búsqueda de la luz de otros había olvidado la mía propia. Ve y mira. Oye y escucha. Toca. Siente. Cada uno de nosotros es un niño en su jardín. Una flor haciéndose un hueco en el cemento. Un ángel en la nieve.